¿Qué hace la prensa, los medios de comunicación internacionales sobre este recorte que se define como el recorte más duro y más grande que ha tenido este país en esta época democrática? Inés García, ¿cómo lo ven, cómo lo analizan, cómo lo radiografían los medios de comunicación internacionales? Por Francia pasa un poco de puntillas, pero el resto de los medios sí que dan bastante caña. Austeridad y contradicción es básicamente lo que recoge la prensa internacional sobre el anuncio de ayer de Mariano Rajoy. Hay algunos medios que son especialmente duros. El británico The Guardian insiste en que nuestro presidente del gobierno se ha forjado una reputación a base de contradecirse a sí mismo, y recuerdan cómo no hace mucho tiempo Rajoy insistía en que iba a bajar los impuestos. Dice The Guardian que el cambio de sentido ha sido tan espectacular como el que consiguió hundir a Zapatero. Tiene tiempo y espacio también este periódico para hacer sorna sobre una de las míticas declaraciones de Rajoy. Dicen que el propio presidente dijo que los niños no iban a poder comprar chuches por culpa de la subida del IVA, que en su momento hizo Zapatero, y que este miércoles hizo él exactamente lo mismo. En definitiva, que ya no es dueño ni de su propia parroquia. Más medios, la BBC, también insiste en esa contradicción y se fija en que apenas en enero Mariano Rajoy decía que no había un plan para subir el IVA y luego ha pasado justo todo lo contrario. Los medios alemanes se despachan a gusto, llegan a decir que los ajustes anunciados ayer son un hachazo que está al servicio de los bancos. Habla de la manifestación minera como un último grito antes de que el gobierno español finalmente metiera el hacha, dice, en el estado de bienestar. También dicen que ante el agobio del país por las deudas económicas, la receta de Rajoy es un ajustazo de 65.000 millones de euros. Y nos quedamos con una foto, la del diario Telegraph, que con esta imagen expresa cómo el Congreso acogió ayer el ajuste más duro de la democracia, una imagen en la que aparece Gaspar Llamazares con una cara mezcla de desesperación y preocupación, Antonio. Bueno, y la prensa nacional, la lectura, porque hay medios que alaban, dicen la valentía, la capacidad de sacrificio que plantea Mariano Rajoy, y otros que son más críticos y dicen que esto lo que va a hacer es rematar la economía española. La prensa nacional, ¿cómo lee este recorte? La prensa nacional, y además la comparamos con la prensa nacional hace 2 años, han pasado dos años. Entonces Zapatero también anunció un tijeretazo. Vemos las portadas, vamos a empezar por El País. Entonces titulaba El País: Zapatero sacrifica su política social. Hoy, si cogemos este diario, vemos como El País titula: Rajoy trata de evitar el derrumbe con el mayor recorte de la democracia. Nos vamos al Mundo, que hablaba hace 2 años del final de la escapada de Zapatero. Hoy Rajoy no sale en portada, pero sí sus declaraciones: no podemos elegir. La Razón en su momento titulaba que Zapatero había impuesto el mayor recorte de la historia en materia social. El titular que leemos hoy en su portada es sacrificio, seguido de una foto de la manifestación de los mineros de ayer con también un titular: sacrificio frente a la irresponsabilidad sindical. ABC hablaba hace 2 años del dramático recorte social ejecutado por Zapatero. El de Rajoy lo han calificado hoy de imprescindible para una situación, dicen, extrema. Seguimos con este repaso, le toca a La Gaceta. Entonces titulaba, refiriéndose a Zapatero, como: un individuo así debe dimitir. El de hoy, bajo una foto de Rajoy, es un Europa manda. La Vanguardia hablaba entonces de la rectificación de José Luis Rodríguez Zapatero para titular hoy: el gran ajuste. Y el Periódico de Cataluña, con titulares muy similares hace 2 años y hoy, el recorte anunciado por Zapatero lo titula: al final, tijeretazo. Hoy, si ven la portada del periódico, lo que leerán será hachazo. Esta es la comparativa de esas portadas del 13 de mayo de 2010 y las de hoy, Antonio. Uy, se me ocurren tantas cosas. Fernando Berlín. Sí, pero no es humorístico, Antonio. Esto debería abrir una profundísima reflexión en España sobre el periodismo. Ayer estas portadas, algunas de ellas fueron trend topic por la noche. La comparativa de las portadas, a medida que se iban conociendo las de hoy, fueron trend topic en Internet y causaban cierta inquietud, ¿no? Ver cómo lo que para Zapatero era, en fin, que se había pegado un giro absoluto, ahora era un ejercicio de responsabilidad. Yo creo que esto retrata muy bien el tipo de oposición mediática, ojo, incluido el diario El País, que se le hizo al gobierno de Zapatero. Y lo retrata perfectamente. ¿Por qué dices, ¿no?, incluido el diario El País? Porque uno podría presuponer que el diario El País, más inclinado hacia la centro-izquierda, habría hecho un ejercicio más de defensa de la legislatura de Zapatero, pero Zapatero no contó con ningún apoyo mediático, prácticamente ninguno, muy limitado, ¿no? Nos da una idea de las dependencias de los medios de comunicación. Zapatero, si me permites, el propio Zapatero es muy consciente de la nefasta gestión que él hizo. El otro día estuvo en el Congreso de los Diputados. Y os voy a contar una anécdota. Os voy a contar una anécdota. Alguien se acercó a él y le dijo: presidente, otros vendrán que bueno te harán. Y dijo él:
Y mira que es difícil en mi caso. Sí, pero Esther, no. Lo que demuestra es que tiene sentido del humor. La denuncia donde yo quiero colocar el agradece. foco, porque me parece muy relevante para la salud democrática de este país, es como el gobierno de Zapatero, independientemente de que lo estuviera haciendo mal, mejor o peor, desde luego no contaba con ningún apoyo mediático. Y esto queda claramente a la vista después de ver la comparativa de portadas. Lo que demuestra la es salud que democrática está a la vista en la diferencia de las portadas. Es más, yo diría, lo que demuestra no es que parece- Zapatero no tuviera apoyo, lo que demuestra es que en Rajoy un tiene contexto todo el apoyo democrático, mediático. que cada periódico diga lo que le salga de las narices según su ideología, sus intereses y lo que La quiera. mejor fortaleza de la Porque, salud democrática. efectivamente, Bueno, debe ser que yo vamos envidio a ver, más el periodismo estuviéramos anglosajón que en una- tú, pero bueno, está no, bien. pero el periodismo anglosajón es la excusa de las dictaduras, porque yo Bueno, he eso vivido lo en dices una tú, yo y, no. y lo primero que se le exigía a los periodistas en la prensa uniformada chilena era que fueran objetivos. Y entonces Bueno, yo había no que sé qué decir exigía. lo Sí. mismo respecto Sí, de John, un eso- asesinato. Que digas respecto- eso después de ver el ejercicio de portadas que acabamos Eso de no ver, se podía si hacer tú en me una dices- dictadura. Déjame que te diga una si cosa, todas- John. si Eso no no ha se hecho podía falta, hacer. si no ha hecho Yo falta creo- pedir nada, toda la Eso prensa no de se este podía país, hacer. Objetivos yo y a no, la pero derecha, honestos toda hay la que prensa de ser. Yo este creo país. que Hombre, eso de claro. Todos aquello- tenemos opinión ¿Tú has leído y hoy la además editorial hay del que País? tener opinión sobre las cosas. Aquello- La gente Lo que ocurre decide en ¿Has el leído kiosco hoy y el vota. editorial del John, País? espera, Es yo que creo si el lo que país está no lo planteando hace, Fernando es tendríamos Que hay cómo una con un coincidencia ajuste. de todos los medios. Palomera, También el diario El Palomera. País hoy en su editorial dice que estas medidas eran inevitables, Que hay eran varias manos en No, el Diario diario El El País, el diario El País hoy en su editorial No le es echa una mano al precisamente gobierno. amigo O sea, del le gobierno. echa una mano al A mí gobierno, no eso- pasa nada. no, Es espera, una vamos a ver, posición. pero vamos a ver. Espera que quiero contestar. A mí el periódico El País, porque dices, hay veces que silban las balas y parece que no hay que levantar la cabeza, pero la voy a sacar, Esther. A mí el periódico El País me parece que es el mejor periódico europeo. Creo que tiene una dimensión internacional que no tiene ningún otro diario en Europa. Creo que tiene unos periodistas de primer nivel, pero también te digo, en mi opinión, el periódico El País forma parte también del establishment. Y formando parte del establishment es muy difícil cuestionar el establishment. Carmelo Vamos a Ernesto. ver. Aquello de que nada es verdad ni es mentira, que todo depende del cristal con que se mira, pues es una evidencia después de este ejercicio que hemos hecho de comparación. John, yo creo en la libertad de prensa, en la libertad de expresión y en todas las interpretaciones que se quieran. Pero yo creo que los medios de comunicación deben de hacer, cuando se trata de un asunto que es económico, en el que nos va la vida, nos va la economía de un país, yo creo que los medios de comunicación sí que tienen que hacer, digamos, un esfuerzo de objetividad o de una cierta neutralidad en favor de apoyar aquello que realmente le funcione al país, le vaya bien a este país. Entonces yo creo, a mí esto me... ¿Pero quién reparte un momento, Esther, que yo no te... Los análisis son diferentes. Yo no reparto nada. Yo no reparto nada. A mí, déjame que te diga, esto no lo reparte nadie. Yo sigo creyendo que cada uno tiene que decir lo que quiera, pero también sigo creyendo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad a la hora de expresarse y reaccionar ante esta. Porque no te olvides de una cosa, y es que los gobernantes están muy pendientes de lo que dicen los periódicos. Están deberían estar pendientes más de otras cosas. Pero la realidad es esta. O sea, yo te estoy describiendo la realidad. Yo no estoy diciendo que esté bien y que esté mal. Yo te digo que los gobernantes están más pendientes de lo que dicen los periódicos de lo que se dice en la calle. Créeme que es así. Y lo sabemos. Y tú y yo lo sabemos. Y todos los que están aquí también. Entonces, a mí me parece, hombre, que en este caso hay que primero, yo siempre me pongo en los zapatos del que está gobernando, antes de hacer una crítica. Yo creo que el señor Rajoy tiene ahora una papeleta encima. Él dijo ayer que no nos prestan dinero, que tenemos que pagar con préstamos las jubilaciones y el desempleo. Y que no se puede pagar al 7%. Yo me pongo en ese papel. El tema que a mí me preocupa es que después de estos ajustes, que para mí son más que discutibles, yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro en todos los sentidos, sobre todo en la administración pública. Pero un momento, déjame que termine. Lo que me falta son los elementos que permitan crecer a este país. No los veo por ninguna parte, con lo cual estamos metidos en una especie de espiral de la que no salimos ni para atrás ni para adelante. De Fernando, que va mucho en la línea del Partido Popular. Vamos a ver, tú puedes discrepar claramente yo estoy con John Muller en ese sentido. Cada medio de comunicación privado tiene todo el derecho del mundo a optar por la línea que quiera, absolutamente. Ahora, si tú dices, esta es mi línea, y si no se hace esa línea, lo critico, cuando no se hace esa línea,
por parte de otro partido. Es decir, si tú estás en contra de la subida del IVA, no puedes defender luego la subida del IVA. Porque si tú estás en contra de que se elimine la deducción por la desgravación de la vivienda, no puede ser que ahora sea maravilloso cuando el PP la elimina 6 meses después. ¿Sabes cuál es el error? Por eso digo que hay que hacer ejercicio de responsabilidad. Porque no se apoyan políticas. Se apoyan a políticos, y esto, que es distinto. Se apoyan a políticos español. Una vez que hemos llegado a la conclusión de que Zapatero tuvo la desgracia de irse del gobierno por la falta de apoyo mediático, ¿no es verdad. ¿A dónde queremos llegar? ¿Es esto? ¿A dónde queremos llegar? Nadie ha dicho eso. Quiero decir, pero es verdad, Zapatero salió del gobierno porque no tenía apoyo mediático. Ernesto Kaiser. Vale, pues yo decirte, una vez que hemos llegado todos a esta conclusión, parece ser que yo no me expresé todavía. Vale, bueno, tengo pues, voto. Bien, pues Carmelo y Fernando parece que concluyen en que el presidente del gobierno salió de Moncloa porque no tenía apoyo mediático. Pero yo he de decirte que me molesta tanto como profesional del periodismo que un político me diga lo que tengo que hacer a que me lo diga un periodista, un colega, porque yo soy libre de opinar, de escribir y de decir lo que crea oportuno. Pero también tienes una obligación de ser mínimamente responsable. Y lo intento cada día. Seguro que tú sí, no tengo ni la menor duda. Ernesto Kaiser. Yo la verdad es que esta polémica me parece tan vieja como el mundo. El oportunismo de los medios de comunicación es una cosa desde su creación. El problema consiste en que las portadas, como todo está tan fresco, Fernando Berlín tiene toda la razón en exclamar realmente una situación de dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque todo está tan fresco y tan reciente. Pero yo lo que quiero ir es a otro tema, que es el tema de los medios de comunicación, pero de los temas que está vinculado, pero que es el tema de que cambia la situación y yo cambio mi opinión. Y yo lo que quiero decir es que es profundamente deshonesto, y lo pienso con todos mis respetos al presidente del gobierno, por parte del señor presidente del gobierno decir esto. Lo explico por qué. Porque en mayo del 2010 el Partido Popular caracterizaba la situación prácticamente de quiebra de España. Decía que era una situación dramática y verdaderamente era una situación muy difícil. La prima estaba muy por debajo de lo que está ahora, pero todo va empeorando. Entonces, si el Partido Popular decía que era una situación difícil, cuando se presenta el plan del 12 de mayo de 2010, el Partido Popular vota en contra, pese a que cree que la situación es dramática y pese a que las medidas ideológica y religiosamente son del credo, la austeridad es del credo del PP. Se quedaron a un voto, a un voto de la catástrofe. Déjame terminar. La edad de jubilación de 65 a 67 años la vota en contra del PP y ahora la va a ejecutar. Ahora la va a ejecutar según los dictados de Bruselas. Entonces es profundamente deshonesto decir que ha cambiado la situación y por eso yo cambio. No, el PP en ese momento votó en contra para tumbar al gobierno de Zapatero, quería que los mercados tumbaran al gobierno de Zapatero, lo intentó y finalmente creo que lo consiguió, porque la legislatura se abrevió. Entonces es deshonesto. Eso es parte de la herencia justificar. Y en relación a la herencia, si no hubiera habido esta herencia, señores y señoras, el señor Rajoy no estaría en el gobierno. Ernesto, estás diciendo que el Partido Popular en su momento se opuso a medidas de las que era partidario, pero hay una para prueba capital y agotar al gobierno. Vete al 17 de febrero, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está la presentación del gobierno del Reino de España sobre las garantías respecto de las emisiones internacionales. Y entonces hay un decálogo de todas las medidas adoptadas desde mayo del 2010 hasta el presente, algunas de las cuales han sido votadas por el PP. Su prioridad era la conquista del poder, a ver, es verdad, no el país. Esa es la realidad. Es verdad que menciona ya en 2 ocasiones cómo el PP se opuso al retraso en la edad de jubilación de Zapatero y de Rajoy. Lo digo desde la perspectiva de la coherencia. Y creo que Fernando lo que quería hacer es un llamamiento a la coherencia y no explicar la salida de Zapatero o la entrada de Zapatero. Ernesto, fíjate, un ejemplo, porque yo recuerdo como algún dirigente del Partido Popular me decía en aquel momento que evidentemente estaban de acuerdo con que había que retrasar la edad de jubilación sí o sí. Y yo les decía, pero bueno, pero es que luego votáis en contra. Y decían estas cosas cuando Zapatero quería retrasar la edad de jubilación. La jubilación forzosa 2 años después, a los 67 años. Eso es absolutamente inviable. Al Partido Popular hay 2 cosas que no le gustan mucho, o por no decir claramente que no le gustan. En primer lugar, la edad de jubilación a los 67 años. El Gobierno anunció un recorte social que no tiene precedentes, que es modificar la edad de jubilación y ampliarla de los 65 a los 67 años. La jubilación, retrasarla de forma obligatoria a los 67 años, me parece un atentado contra los propios derechos de los trabajadores. Bueno, pues
No sabemos cómo, John, pero el PP va a tocar la edad de jubilación. Bueno, lo va a tocar de esa manera. Primero porque está en la lista, en el decálogo que le ha impuesto la Comisión Europea, revisar el tema de la sostenibilidad de las pensiones. Y lo que ha dicho el señor Rajoy es que va a promover un proyecto de ley por el cual que enviará al Pacto de Toledo para que se defina esto. Porque esto es la reforma que hizo Zapatero. Vamos a ver, a mí me parece de verdad que no conduce a nada esta discusión ni sacar la hemeroteca, porque ya sabemos lo que ha pasado y lo que tenemos que ver ahora es cómo salimos de este atolladero, como dijo ayer el presidente del Gobierno. Al margen de que yo creo que efectivamente pues el Partido Popular quiso conquistar el poder y quiso que los mercados se lo conquistaran, digamos. El tema de las pensiones es que cuando hizo su reforma José Luis Rodríguez Zapatero, quien creo que nunca quiso promover una reforma sincera de las pensiones a fondo, porque no le gustaba. Él era muy consciente de que esa medida era solamente para quemarla en el altar de los mercados y tranquilizar a la prima de riesgo, que en aquella época estaba por 200 puntos, no por 500 como está ahora. Entonces, la cláusula de sostenibilidad incluida en las pensiones, por la cual tiene que acelerarse la entrada en vigor de los 67 años o tiene que reducirse el importe del pago de las pensiones, que es la cláusula de sostenibilidad, y que está modulada por elementos geográficos, elementos presupuestarios, elementos fiscales y elementos tributarios, esa cláusula de sostenibilidad nunca quedó bien definida, nunca quedó detalladamente definida en esa reforma. Entonces lo que va a hacer ahora el señor Rajoy es promover que eso se regule de una manera, espero yo, razonable. Ahora, a mí esto me parece una larga cambiada. Yo quiero decir que a mí el plan de ajuste propuesto por el señor Rajoy ayer, mientras no esté claro cuáles son los recortes reales en el gasto público y en la estructura del Estado, no van a ninguna parte y no van a suscitar la credibilidad que está esperando el Gobierno obtener de los mercados. Y digo de los mercados porque otra cosa es la credibilidad que el Gobierno pretende suscitar en el señor Draghi, que eso es otra historia, y que tiene mucho que ver con la coincidencia temporal, con el anuncio del plan de ajuste italiano de 26.000 millones en 3 años, o en 2 años, perdón, y con el nuestro, lo cual podría augurar que a partir de la próxima semana efectivamente el Banco Central Europeo empezará a intervenir comprando bonos soberanos de Italia o de España, que ya están en una situación pareja. Eso es imposible. Yo creo que el juego es ese. No, es imposible. El juego puede ser lo que sea, pero está establecido que hay un nuevo mecanismo de rescate, el que va a terminar de sus funciones ahora, cuando se apruebe finalmente el Tribunal Constitucional alemán de la luz verde, que esperemos que la dé, del nuevo mecanismo de rescate, porque ese nuevo mecanismo de rescate... Sí, pero ahí hay una holgura que es la del Banco Central actuará como agente, que es la que todos estos dos mandatarios, Rajoy y Monti, han interpretado como una posibilidad para... El programa de bonos de compra del Banco Central Europeo está muerto. Ahora, de todas maneras, es una cosa que ya veremos en las próximas. Pero yo sí, quería señalar la situación grave, no la ha explicado Rajoy ayer. Este es el grave problema de Rajoy y sus redactores y sus speechwriters. No te explican nada, te hablan de 65.000 millones. La prensa extranjera compra los 65.000 millones como si hubiera anunciado... Lo hemos comprado todo. Como si hubiera anunciado un plan de 60... Pero es que no lo anunció. Él dijo que para reducir el déficit del 8,9 al 2,8 hace falta 65.000 millones, pero no dijo cuáles son. Pero yo quería señalar... Por cierto, Ernesto, fíjate, son 65.000, en teoría, 65.000 millones. Vamos a hacer la suma. 65.000 millones. Llevamos ya anteriormente otros 48.000 millones de euros también, que anunció este gobierno de recorte, pero es que y otros 10.000 millones. No, pero esa es la confusión. No, pero digo que si fuera cierto, estaríamos... Bueno, y los 15.000 de Zapatero del 2010. En 125.000 millones aproximadamente de este gobierno pero es humo, en 7 meses. Es humo. Y tú dices que esos 125.000 son humo. No, son humo, sí, ¿Por qué? Porque no los explica, porque cuando no te explican cómo son los recortes, pues es una cosa teórica. Teórica como de matemáticas. Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente, la situación es grave, pero gravísima, y los ciudadanos tienen que saberlo. Las salidas de capitales de España, netas, la caja negra de la economía española es la balanza de pagos. Es esto lo que nos ha llevado al desastre, la burbuja inmobiliaria, no el déficit público ni la deuda pública. La caja negra es la balanza de pagos. Y los últimos datos de abril y los últimos datos del Banco Central Europeo indican que desde el julio del año pasado, las salidas netas de capitales de España, netas, son del orden de los 240 a 250.000 millones de euros. No hay flujo hacia adentro, ya no entra nadie. Esta es la situación de gravedad. ¿Cómo se cubre esto? Esto se cubre por el sistema, porque funciona así el sistema, porque lo cubre el eurosistema de bancos a través de un sistema que no voy a entrar en él, que se llama Target, y que tiene que cuadrar las cuentas. Pero España
está sufriendo una salida neta de capitales de 250.000 millones desde julio del año pasado hasta abril de este año. Bueno, yo creo que es un recortazo brutal, más duro que hay en la historia de la democracia. Veremos si es efectivo o no. Muchos expertos lo dudan, pero lo que me sorprende es, y me gustaría también vuestra valoración rápida, es que en los mercados no ha sido esto recibido con entusiasmo, champán y fuegos artificiales. Es decir, Laura López, esta noticia, la prima de riesgo hoy, ayer había suavizado un poco, aunque poquito, estaba por encima de los 500, pero es que hoy volvemos con la prima de riesgo a escalar posiciones peligrosas. 14 puntos ha escalado desde el inicio de la jornada, desde esos 530 puntos iniciales hasta ahora se sitúa en los 544. Vuelven las dudas a los inversores y sobre todo la desconfianza de ese tijeretazo de Rajoy. Bueno, ¿y el bono a 10 años lo tenemos un poquito más lejos del 7% de interés? Pues comenzaba en el 6,5% y ha escalado también, igual que la prima hasta ahora se sitúa en el 6,7%. Es decir, la prima de riesgo, espera Ernesto, la prima de riesgo que está subiendo hoy ya, acercándose otra vez a los 550. Tenemos otra vez el bono que se acerca al 7. El IBEX 35, porque hoy la bolsa ha empezado mal también, ha leído muy mal este recorte. Y sigue mal, sangría para el IBEX, que hasta ahora cae en torno al 2%, pierde los 6.700 puntos, con las eléctricas y los bancos, que son las que más pierden, los valores que más pierden hasta ahora, y a la cabeza vuelve a situarse Bankia, que pierde en torno al 8%. Pues esto es una lectura catastrófica. Oye, de lo de ayer. Qué pena. Tú sabes que una vez Henry Kissinger le preguntaron a usted qué le gustaría hacer realmente, si usted le diera la posibilidad de ir a la tele. El hombre del tiempo, claro. Y lo hizo. Y a mí me gustaría ser como la chica esta chica tan guapa, la mujer de la prima. Nos hemos inventado ya la mujer de la prima de riesgo. ¿Es Laura? Laura. Yo llega la prima de riesgo tener a Laura López decir, como ahora, su representante. La prima de riesgo refleja lo que yo antes señalé. La salida de capitales neta. No hay nadie que quiera invertir. ¿Tú nos has visto contentos como unas castañuelas a Ernesto o a mí con el plan de ajuste? Y con digamos que con posiciones económicas diferentes, los dos estáis muy preocupados. Pero una cosa que quería señalarte. Hasta que no se aclare exactamente el esfuerzo del Estado, la reducción del Estado, no vamos a ninguna parte. Es que en eso estoy coincidiendo Ernesto y tú, que sois periodistas del mundo de la economía, dices, oye, aquí hay humo, aquí hay mucho planteamiento etéreo que hay que concretar, ¿no? Se supone, acaba de decir Ernesto, que el tema de la compra de bonos en el mercado secundario es un plan que está muerto, que no hay posibilidad. El del Banco Central Europeo, por parte del programa especial. Bien, nosotros no estamos intervenidos oficialmente, pero a mí me parece que esto se asemeja bastante a una intervención, si se quiere un poco más light, pero en definitiva muy parecido a lo que está padeciendo en estos momentos nuestra vecina Portugal. Entonces, bueno, en Portugal, solo quiero recordar una cosa. En Portugal el Tribunal Constitucional hace exactamente una semana ha dicho, oiga, eso de eliminar la paga extra a los funcionarios es inconstitucional e ilegal. Rajoy dijo en Lisboa, en uno de sus primeros viajes después, déjame esta, no me la puedo perder. Rajoy dijo en esos primeros viajes fuera de España, cuando fue a Lisboa y se entrevistó con Coelho, dijo que había que hacer las mismas cosas que en Portugal. Pedro Passos Coelho, por cierto. Pero ayer no, pero tenemos una última hora. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, acaba de hablar en Moncloa, discurso sobre la marca España, y ha dicho que este país, con estas medidas, está ganando credibilidad. Una credibilidad que el Gobierno de España está decidido a consolidar en sus más altas cotas. Los grandes objetivos de nuestra política económica van de la mano de la consecución plena de la confianza en nuestras posibilidades y el crédito exterior. Unos atributos que son propios de un país solvente y fiable, embarcado en un proyecto reformista muy difícil y sin precedentes. Sin precedentes. Carmelo Fernando Ester. Estamos ganando en credibilidad, pero como dice del chiste, ni capa no aparece. Lo que trataba de decir, estamos intervenidos, de una manera u otra estamos intervenidos. Prácticamente ayer el presidente lo dijo en el Congreso. La prima de riesgo, o sea, el ajustazo ya nos lo estamos metiendo al cuerpo. La prima de riesgo estamos viendo que sigue subiendo. Entonces, ¿cuál es el chollo? O sea, ¿dónde está el chollo? ¿Qué trato de decir con esto? A lo mejor es mucho mejor para nosotros que nos intervengan oficialmente, como ha ocurrido con Irlanda o con Portugal, porque al menos ellos no tienen esa presión sobre su prima de riesgo. Ellos tienen garantizado la financiación. Es que nosotros estamos con la presión de la financiación.
Entonces ahí, Ernesto, yo creo que el gobierno español, en la posición que está ahora mismo, después de haber hecho este tijeretazo, esta ofrenda en el altar de los mercados, con este escaso resultado, por lo menos en estas primeras horas, el Banco Central Europeo o hace algo, o el gobierno español está legitimado para presentarse en Bruselas y decir: óiganme, intervénganme, si ya peor no puede ser. Intervénganme, quédense con ello. No, pero hay otra hoja de ruta. Impuesto de rescate para tu dinero. Claro, tú tienes que ir al mecanismo de rescate, al que existe y al que va a sucederle, el mecanismo de rescate que se ha creado. Tú puedes ir y decir: yo tengo las siguientes calificaciones dentro del programa de compra de bonos, como esos fondos pueden comprar bonos, y para eso se hicieron, para relevar al Banco Central Europeo, que ya no quería seguir vendiendo bonos por la presión alemana, del Bundesbank alemán. Entonces tú puedes decir: yo lo que quiero es que intervengan en los mercados secundarios, e inclusive, si me interesa, está autorizado, también puede, bajo ciertas condiciones, intervenir en los mercados primarios. Pero lo que pasa es que no lo van a hacer. No lo van a hacer por razones políticas. Pero escucha una cosa, Ernesto. No lo van a hacer, tú dices, por razones políticas. Yo todavía... Fíjate, el rescate bancario, no querían llamar al rescate bancario. Déjame que te diga, yo a pesar de lo que has dicho tú, y tengo desde luego, te tengo mucho respeto profesional en esta materia, yo sí que creo que el Banco Central Europeo va a reaccionar. Yo creo que sí que va. No sé por qué mecanismo, pero yo sí que creo que hará algo. Ya lo hizo en agosto. Porque lo que no se puede aguantar es lo que nos está pasando ahora mismo. No puede ser, ya no tenemos, ya no nos queda munición. Que lo que pedían en la carta de agosto está todo hecho. Pero vamos a ver, John, tú estás diciendo que estamos haciendo lo que nos ha exigido Europa, claramente. Hemos hecho el checklist de toda la lista, sí. Otra cosa es la intensidad. Pero explícame una cuestión. Mariano Rajoy ayer además lo decía, es que no tenemos libertad, lo reconocía, sinceridad. Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo. Bueno, es decir, digamos que estos son condiciones, condiciones que nos exigen, por ejemplo, para facilitar el rescate bancario. ¿Es así? Bueno, entre otras cosas. Sin el lío del rescate bancario, ¿estaríamos poniendo en marcha este recortazo? Sin el desastre en la gestión de Bankia que desencadena todas las dudas del sistema financiero español, ¿estaríamos en estas? Mira, lo que ha hecho el rescate bancario es convertir las recomendaciones en obligaciones. Pero entonces, ¿por qué Luis de Guindos lleva días diciendo esto, que no hay condiciones? No se exige ningún tipo de condiciones adicionales o nuevas obligaciones vinculadas al programa. Es decir, España lo que tiene que hacer es cumplir con los programas que tenía ya establecidos desde el punto de vista de lo que es el procedimiento de déficit excesivo y las recomendaciones del semestre europeo. Hemos obtenido un año más para la senda de déficit público, sin compromisos adicionales. Es decir, lo que se ha comprometido España ha sido a cumplir lo que es la senda establecida, que es una senda que lo que hace es llevar el límite del 3% de cumplimiento del déficit público no al 2013, sino al año 2014. Es decir, de Guindos dice sin condiciones. Bueno, pero sin condiciones. No, pero ha dicho adicionales. Está desmintiendo la versión de ayer del propio que esto lo iban a hacer sí o sí. Esto tenían que hacerlo. Entonces ¿por qué hace 6 días seguían negando que iban a subir el IVA? Porque han tenido un debate interno sobre este tema y hay una parte del Partido Popular que en su momento convenció a Rajoy de que dijera que no iba a subir el IVA con unos determinados argumentos y que incluso ahora utilizan otros argumentos para desdecirse. Pero esto no justifica las declaraciones de Guindos. Quiero decir, yo puedo entender las medidas, puedo comprender los ajustes, los sacrificios, incluso, en fin, no sé, que nos aten al puesto de trabajo y que tengamos que trabajar 20 horas seguidas. Pero lo que no puedo entender son ni los eufemismos, ni el que tomen a los ciudadanos por idiotas, claro, ni que nos engañen. Quiero decir, ayer el presidente del Gobierno dijo con absoluta claridad: no tenemos elección. Y ese es el discurso que tiene que sostener todo el Partido Popular, porque es que no hay elección. Bueno, no hay elección. Tú decías algo muy importante. Lo que no sabemos es si la intensidad de estas medidas será suficiente. Es que yo creo que no. Es que nos van a pedir más. Y de hecho, parte de las medidas que nos estaban pidiendo, ayer no las concretó el presidente del Gobierno. Es que nos hemos tirado año y medio hablando de nuestro sistema financiero, hasta que por fin se ha metido el hachazo al sistema financiero y se ha averiguado cómo estaban las cuentas. Es que nos están haciendo lo mismo con la estructura de la administración pública. Esther,